En su primer informe, la Comisión Asesora contra la Desinformación, convocada por el Gobierno, asegura que la información falsa se difunde más rápidamente y llega a más usuarios en Chile que la verdadera en redes sociales como Twitter y Facebook. Y es que hemos visto cómo las noticias falsas, la desinformación, también puede cambiar el curso de una elección, agudizar crisis sociales, incrementar la xenofobia o profundizar la desconfianza hacia las instituciones. Desde distintas organizaciones de la sociedad civil han alertado de cómo esta problemática puede afectar la cohesión social y están realizando acciones para combatir este fenómeno. Queremos conocer esas iniciativas y saber cómo ganarle a la desinformación, aquí, en Comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Comunidad que hacemos aquí desde Casa Base. Y en esta oportunidad, como escuchaban en la introducción, vamos a hablar sobre las fake news y lo que están haciendo distintas organizaciones sociales, también el gobierno con una comisión que se acaba de crear para combatir la desinformación o las fake news. Y para eso estamos con dos invitados. Estamos acá con María José Rubio, que es directora de Comunicación Estratégica de la Fundación para la Superación de la Pobreza. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias, Ricardo. Parte de la Alianza Comunicación y Pobreza también, FUSUPO, Base Pública también, hacemos el disclaimer. Y estamos también con Fabián Padilla, que es director de Fast Check, también miembro de la Comisión contra la Desinformación que se estrenó hace poquito y que se sacó su primer informe. ¿Cómo está, Fabián? Bien, muchas gracias. Bueno, queremos hablar sobre fake news, hacer también el parangón con lo que están haciendo distintas organizaciones para visibilizar también este tema, porque es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? Entonces quería comenzar haciendo un pequeño diagnóstico de lo que son las fake news y cómo puede afectar también, en el caso del estudio que ustedes han hecho, José, sobre la cohesión social y sobre todo cómo puede afectar la democracia. ¿Cómo ves tú la situación de las fake news a partir del estudio que hicieron y también de las distintas casuísticas que hemos tenido también en torno a este tema, no solamente a nivel mundial, sino que también acá en Chile, ¿no? Sí, es increíble que siempre se están produciendo nuevas noticias al respecto. Nosotros, como desde Comunicación y Pobreza, ¿cierto?, donde que Base Pública es parte, decidimos hacer este primer acercamiento hacia el tema con una idea previa, que es que la desinformación agudiza, de alguna forma, la crisis de cohesión social que vive este país hace muchos años ya, y además que agudiza la inequidad social. Tú sabes que la inequidad, las personas en situación vulnerable sufren o están bajo la superposición de muchas inequidades. De inequidades en el acceso a buenas oportunidades, inequidades en el acceso a buenos empleos, salud, educación, etcétera, buenos barrios. Y además nosotros pensamos que también hay una inequidad con respecto al acceso a la información en general y son más afectados por la desinformación. Entonces queríamos entrevistar a los expertos que entrevistamos y meternos en el tema un poco para ver cuál era la situación actual también, el estado del arte, y ver de qué forma nosotros podíamos hilar estos dos tópicos de la desinformación y cómo afectaba la cohesión social. Y la verdad es que nos encontramos con varios aspectos que son súper relevantes. Yo creo que uno de los principales es que está muy poco estudiado. Y eso nos gustaría también continuar, de hecho, con este tema, con estudios al respecto. Queremos hacer un observatorio próximamente y celebramos todas las iniciativas que hacen distintas entidades, bueno, como obviamente la comisión en la que está Fabián, y otras más, porque realmente hay muy pocos estudios, pese a que la desinformación es un tema que ha existido siempre, que ha existido a lo mejor con más presión sobre las personas que están expuestas a mucha información y mucha desinformación, porque además andamos con internet en el bolsillo, ¿cierto? Pero yo diría que desde el 2015-2016, con algunos hechos muy concretos, explota este tema de la desinformación, de las noticias falsas que se llaman, y entonces hay que estudiarlo porque está afectándonos como sociedad. Fabián, ¿cómo lo ven ustedes desde FactCheck? Cuéntanos un poquito lo que hacen en FactCheck, cómo nace, que han tenido también un crecimiento, porque esto nació como en las redes sociales, ahora tienen una página web y han ido creciendo y pudiendo llegar también a chequear cada vez más noticias. Cuéntanos un poquito. Sí, es raro el viaje, en realidad, porque yo lo asimilo harto como si lo queremos ver así como emprendimiento social de alguna forma. Fue así. El 2019, todos sabemos lo que había pasado. Yo estaba en otra cosa, nada que ver. Y se me ocurrió a propósito de que
yo me estaba dedicando a marketing digital, pero amigos me preguntaban porque había mucha falta de información y también desinformación sobre ciertos tópicos del estallido. Me preguntaban amigos, oye, ¿qué está pasando? ¿Tú sabías algo más? Tú eres periodista, tenés que saber algo. Típica cosa de esa onda, ese estilo, digamos. Y en eso, como que un poco me harté de eso, de esa pregunta, y dije, bueno, ¿por qué no? Para aportar en algo, creo un Instagram y que trate de hacer micro verificaciones, porque aquí mi diagnóstico en el fondo era que si bien había fact-checking, era bien menor, era muy menor. En ese momento estaba solo el Mercurio, que tiene un cuerpo, digamos, hace ya varios años, pero que, bueno, está anclado, digamos, sale a veces los domingos, a veces no siempre Claro, que sale. es una sección donde es una te sección, chequeaban ¿cierto? Hacen mucho discurso público, en ese minuto hacen mucho discurso público, y no tanto lo viral, que era lo que a mí más me interesaba. Había una experiencia en la Católica que era más bien universitaria, entonces dije, bueno, hagamos esto. Y de ahí, FastCheck, yo creo que la gracia que tuvo fue que en un mes logró conseguir 100.000 seguidores en Instagram. Y eso fue, digamos, el punto de anclaje que hizo que la gente en el fondo empezara a consumir estos contenidos que nosotros estábamos haciendo con gente, digamos, voluntaria. No, nada de esto era pagado ni nada. Y la historia es súper larga, no quiero como latear con esto, pero en el fondo se partió así y llegó un punto en la vida, en el fondo yo estaba como a dos bandas, porque tenía mi trabajo, que tenía que comer con algo, y por otra parte estaba FastCheck, que era un proyecto que no quería dejar morir, pero que también no veía muchas formas de que esto existiera. Y pasó que empezaron a pasar varios hechos, como que nos ganamos el premio Periodismo de Excelencia en 2019. Ese año decidí también postular en búsqueda de recursos a una certificación que da una agrupación internacional que, valga la redundancia, agrupa a los fact-checkers del mundo, y la conseguimos, fuimos el primer medio que lo hizo en Chile. Y posterior a eso también nos hicimos partners de Facebook para algunas cuestiones, y así fuimos creciendo y profesionalizando también lo que hacíamos, digamos, que era partimos con microartículos en Instagram a después artículos en una página web con una metodología súper estructurada, haciendo fact-checking como corresponde en el fondo, que este género periodístico que lo que hace es la primera línea, digamos, contra la desinformación. Sí. Es interesante lo que dices porque si tuvo esa cantidad de seguidores, que la gente también estaba atenta a esto, que le interesaba también que se chequearan las noticias. Y aquí les quería meter en un tema de cómo diferenciamos también, porque están las noticias de desinformación o noticias falsas o noticias que no son correctas, digamos, que puede publicar un medio de comunicación, que ustedes también hacen ese fact-check. Y está lo que publica cualquier persona en redes sociales, que también es desinformación, ¿no? Porque mucha gente, sobre todo gente que tiene muchos seguidores o que tiene algún tipo de influencia, se puede colgar, digamos, esa noticia y reproducirla, porque un tema también con las redes sociales es lo rápido que se reproducen estas noticias, que se comparten estas noticias. ¿Cómo ven ustedes y cómo hacen esa diferenciación entre lo que publican los medios de comunicación tradicionales y lo que se publica en redes sociales? José. A ver, claro, ahí tú tienes razón. Las redes sociales hoy día, lo que decíamos, ¿cierto?, de andar con internet siempre presente, es que cada persona que tenga más influencia o menos influencia en las redes sociales puede generar una desinformación, ¿cierto? Y también los medios de comunicación tradicionales o los medios periodísticos profesionalizados también a veces se han hecho eco de desinformaciones por esta falta de chequeo, ¿cierto? Me recuerdo yo en el estallido, y también lo plantea en alguno de sus estudios la Ingrid Bachmann, que va a estar con nosotros el viernes en el seminario. Dice ella, los medios de comunicación, al tratar de ir chequeando la información que salía en esos momentos, empezaron a, obviamente, demorarse un poco más en sacar la información. Y entonces la gente empezó, como la gente ya sabía muchas cosas que estaban pasando por las redes sociales, empezaron a criticar a los medios, y en vez de darle más credibilidad a los medios que se estaban demorando en informar porque estaban chequeando algunas cosas, se aumentó más la
la crisis de credibilidad, un poco principalmente de la televisión, ¿cierto? Sabemos que la radio no tiene esa pérdida de credibilidad, pero la radio es menos consumida que la televisión, que es lo que hemos visto también en estudios que hemos hecho anteriormente en Comunicación y Pobreza. Entonces, es bien difícil y es bien delgada la línea entre qué hacemos para controlar esto, y un poco la discusión que me imagino que han tenido también con Fabián y la comisión, qué hacemos para controlar, porque además es un fenómeno que no tiene los bordes claros, no está delimitado qué es lo que es hoy día la desinformación. Tú nos preguntabas cuál es la diferencia entre noticia falsa y desinformación. Claro, como no están esos bordes, hoy día hay la gente que estudia esto, que trabaja más en el ámbito científico desde la desinformación, dice, no nos gusta decir noticia falsa, porque la noticia falsa es inexacto el término, digamos, la fake news, porque las noticias no son falsas, entonces es equívoco el término. Entonces, se refieren más bien a desinformación, y es lo que deberíamos usar, pero que en general les decimos fake news porque la gente lo relaciona más con fake news. Porque además los políticos, las personas que tienen poder, las personas influyentes utilizan mucho las fake news, ¿cierto? Acordémonos de Trump cuando disparaba y decía que todo era fake news, utilizan mucho el término. Entonces, desinformación o disinformation, como se dice, se usa menos, pero es lo más apropiado para describir este fenómeno, que una de las características como más distintivas que tiene es que siempre hay una intención detrás. ¿Ustedes cómo hacen esa diferenciación, Fabián? Porque están errores que puede cometer un medio de comunicación porque no se informó bien o porque confió en una fuente o lo que sea, y otra es personas que a propósito, ¿no?, hacen viral una información que, sabiendo que es falsa, la quieren instalar, digamos. Mira, esta discusión es súper compleja, eso es lo primero que quiero decir. Y es incluso compleja de abordarla, porque hay muchas como preconcepciones con respecto a los términos, y los términos no ayudan mucho. Eso para poder partir por eso. A veces confunden más, es cierto. Entonces, lo primero, por ejemplo, tal como tú dices, se ha optado, o sea, en el fondo la academia principalmente y algunos grupos, grupos me refiero como internacionales, han de alguna manera avanzado hacia decir, dejemos de usar el término fake news por diferentes razones, pero yo creo que la más importante, más allá de que sea un oxímoron o que sea, en el fondo, que sea una palabra que es contradictoria en sí misma, no puede haber noticia que sea falsa, si la noticia es sobre algo verídico, ¿no? Dado eso, digamos, lo más relevante, creo yo, es que no refleja bien el problema. El problema es más complejo que una simple noticia falsa. Para que la gente como que me siga en esto, la desinformación es un problema complejo, y una expresión de esa desinformación podríamos decir que es una noticia falsa. Pero el problema es más complejo. Hay varias terminologías que nos ayudan como a entender y orientar ese punto, ¿no? Y se ha decidido un poco descartar esto en razón de abordar el tema complejo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay un tema enseguida que pasa siempre, ¿eh? Y es que yo en esto, por ejemplo, yo soy mucho más amigo de los medios. O sea, tú me preguntas cómo lo hacen con los medios. Yo te diría que los medios no difunden esa información en general. Esa no es la norma, no es la regla. Cuando lo hacen, y sí, pasó para el estallido, eso ha pasado. Yo lo tomo, y te lo digo súper sinceramente, lo digo como periodista también, y bien responsablemente, como una falta en el proceso. Claro, como un error, digamos. Que responde a diferentes cosas. Responde, por ejemplo, a querer salir primero. El famoso golpear primero antes de chequear. Esa cosa puede, por ejemplo, llevarte a equivocarte en alguno de la confirmación del contenido. Y pero eso no con una mala intención, dices tú. Eso es lo que quiero ir. La práctica periodística de medios puede estar influida por diferentes cosas, pero es un proceso serio donde hay editores, periodistas, o sea, donde esa información que se produce y llega al consumidor, si tú la quieres mirar así, es un producto de calidad. Y cuando hay un error, hay negligencia en el fondo, no hay un error de una cosa sistemática, pensada por engañarte. Versus lo otro que pasa, digamos, que es lo que el gran fenómeno sucede con, digamos, actores que tienen cierta intencionalidad en construir, por ejemplo, información falsa, con suplantar fuentes, con diferentes mecanismos que pueden utilizar, con un objetivo, desestabilizar una democracia, con el objetivo de dañar o horadar, digamos, la honra a una persona, que tú no te pongas una vacuna porque en realidad te va a dar alguna cuestión después, ¿cierto? O digamos, afectar tu juicio,
tu capacidad de juicio, de tomar una decisión. Eso es como lo que afecta directamente la desinformación. Entonces ahí yo te diría que yo me pongo más del lado de los medios, en el sentido de que los medios no son los principales promotores, nunca lo han sido. Los principales promotores son hasta ahora, no sé si tengo el tiempo para explicarlo, pero el punto es, los principales promotores son un grupo de personas como tú, como yo, como todos nosotros, que sin intención decidimos, porque caemos en la desinformación, compartir. Claro, porque es un tema que me interesa, Por porque es sesgo, un tema que... por sesgo, por ejemplo. O sea, sesgos cognitivos, eso pasa. O sea, una información que me seduce, que de repente la encuentro que está súper interesante, no tengo el tiempo de chequearla, pum, pongo compartir y listo. ¿Yo le puedo imputar a esa persona algún grado de responsabilidad? Porque esa información, aparte que él la hizo originalmente, diseñó eso para que yo apriete un botón, claro, para que fuera diseñó para que yo para caer en eso. Exacto. Entonces yo puedo responsabilizar. Ya, el fenómeno en su gran porción funciona en ese mundo. Hay un mundo más chico, en el fondo, que es el de la desinformación como tal. El otro se le conoce como teóricamente como misinformation. Y el disinformation es en el fondo quien produce. Y son a veces actores anónimos, grupos políticos, el Estado, puede ser los gobiernos, pueden ser empresas, pueden ser en el fondo... Grupos pagados, esto de las granjas de trolls, las granjas exacto, de o sea, bots. es y a veces obviamente siempre se cubren mucho en el anonimato para poder producir, digamos, grandes cantidades de este tipo de contenido. Es interesante lo que dice porque en ese sentido lo que hablábamos, ¿no? Faltan consensos todavía, falta información y además muy difícil también detectar quién fue precisamente el que inició el que encendió la mecha, digamos. Usualmente es casi imposible identificar. No siempre nosotros llegamos al autor. O sea, yo te lo digo, o sea, dirijo un medio de fact-checking y obviamente el interés de todos los periodistas que trabajan en fact-check siempre va a ser llegar a la fuente de origen. Pero no siempre se puede. Y es porque, obviamente, esto llega a tal nivel de viralización que muchas veces uno lo toma en la segunda ola, la tercera ola. Pero la primera ola nunca alcanzaste a tomarla, digamos. ¿Y ahí ustedes creen que también otro desafío que tenemos hoy día es la inteligencia artificial? ¿Cómo afecta también eso? ¿O cómo agiliza también todos estos procesos? Porque ya ni siquiera es un culpable, sino que la propia inteligencia artificial la que puede hacer una desinformación. Y que hemos visto casos cuando tú le preguntas al chat y ves que te responde algo que lógicamente no es así, ¿no? Oye, eso es tremendo y además que como sociedad yo creo que esa tecnología nos tiene pillados, entre comillas, o sea, nunca vamos a poder adelantarnos a esa tecnología para estudiar el fenómeno o para decir qué está sucediendo. Recuerdo la semana pasada que hubo este caso en España sobre estas niñas que las empezaron a molestar o a hacer bullying por unos videos con deepfake que se llaman, que esto le había pasado a muchas personas famosas que tienen, no sé, un contingente de abogados, de poder, de influencia para como un poco defenderse, pero ¿qué pasa cuando, y ahí un poco el tema también de fondo, cómo está desprotegida la audiencia frente a esto? O sea, lo que decía Fabián es un tema, que cuando somos repetidores, ¿cierto? Cuando vemos algo que generalmente, y lo hablamos con una psicóloga en nuestro informe, nos decía, ¿cuándo yo tengo que empezar a desconfiar de una información que me llega generalmente por WhatsApp o por Facebook o por redes sociales, cuando me apela a estas emociones primarias, ¿cierto? Que sea algo que me parece interesante, algo como la sorpresa, la novedad, ¿cierto? Un poco lo que nos decía Fabián, o el miedo principalmente. Entonces, esta cosa del sesgo cognitivo también funciona mucho. Si yo veo una información que es de los temas que a mí me interesa o de los temas que directamente me afectan, y ahí te pongo el típico ejemplo que se da con el caso de los niños robados. O sea, en todas las sociedades, cada cierto tiempo la prensa, incluso yo lo he visto en la tele, personas que la prensa le pone de repente el micrófono a personas que dan su testimonio y dicen, no, es que me intentaron robar mi niño, o a la vecina, o pasó, mira, en tal parte, o tal, se están robando los niños, los subieron a un auto, no sé qué. Y resulta que si uno mira la realidad de las denuncias que hay por secuestro, vamos a decir, rapto de niños, claro, pues se crea no una existe. sensación. Exacto, no existe. Entonces, cuando una noticia te apela a ese miedo primario, que esa emoción primaria, el miedo, la desconfianza y un tema que nos afecta a todos los que somos padres, no sé, al tiro, tú dices, y entonces se da este tema de que viene el pensamiento rápido de decir, voy a compartir, porque quiero que toda la gente que está alrededor mío. Entonces, ese es un rol en el que compartimos, pero tampoco tenemos la culpa porque apela a nuestras emociones primarias, porque funciona el pensamiento rápido. Pero, ¿qué pasa cuando hay personas que tienen poder, que están elaborando este tipo de informaciones con esta intencionalidad?
para utilizar todo esto, el miedo, los sesgos cognitivos, etcétera, y eso es súper jodido cuando, por ejemplo, es una información que nos lleva a aumentar o a alimentar nuestros prejuicios con respecto a la migración, con respecto a las personas que viven en asentamientos precarios o personas vulnerables en general. En el fondo lo que hace es profundizar las brechas y aumentar la desconfianza que nos tenemos y por lo tanto romper más la cohesión. Ahora, Fabián, también podemos ocupar la inteligencia artificial para poder chequear esta noticia falsa, ¿o no? Hay una experiencia, hace poco, mira, que bueno me preguntaste, porque hace poco vi una experiencia, pero está todavía en ciernes, de un medio español que está usándola, está usando una versión como de ChatGPT para poder, digamos, un ChatGPT conectado con una base de datos que permite en el fondo preguntar a un chatbot y de esa manera en el fondo tener algún grado de respuesta sobre si es que esa información ya fue verificada por algún medio. Hoy día hay varios medios de fact-checking en todo el mundo, entonces en verdad hay harto contenido que tú puedes acceder, pero lo malo es que el fact-checking no es muy leído, digamos, no es un género masivo, no lo ha sido, no sé si lo va a ser, nosotros peleamos por eso todos los días, digamos, en ser ojalá los más leídos, pero eso pasa en todo el mundo, o sea, no es que... O sea, difundir la noticia falsa es súper rápido, pero que la gente llegue a chequearla... El cheque no, y eso es así, y nosotros lo sabemos, ¿sí? Por eso peleamos mucho por esto. Pero mira, yo te diría, con respecto a la inteligencia artificial, yo... en general, te voy a contar como algo más de lo que nosotros vivimos en el día a día. Nosotros, por ejemplo, igual estamos nosotros, FastCheck, afectados en el sentido de que nos ha tocado verificar de un tiempo a esta parte, chequear, digamos, mucha imagen creada con IA. Y ese es un terreno súper hostil porque en general no es fácil hacerlo, no siempre hay pistas para hacerlo. Hoy día en la mañana estaba viendo el Washington Post, no, era el Wall Street Journal, que subió una foto en Instagram de 3 modelos de alta pasarela, digamos, hechas con IA. Y tú no puedes realmente diferenciar si es que esa imagen es falsa o no. Entonces nosotros a veces tenemos algunos protocolos que nos permiten, hay algunos errores en la IA cuando crea, digamos, por algunos comandos, crea cierta imagen. Y ahí te puedes dar cuenta. Pero eso sí. Yo pienso que en algún punto se va a refinar a tal nivel de que va a ser en el fondo inviable que nosotros como medio, a pesar de que tengamos la experiencia, podamos realmente verificarlo todo. Y eso reviste un peligro en el sentido de que se puede tomar para el humor, pero también se puede tomar, por ejemplo, para... aparte con IA se pueden hacer otras cosas maravillosas incluso y que si tú la empiezas a mezclar te queda una bomba de tiempo, que es, tú puedes, no sé, puedes armar un candidato, ponerle una voz, ¿cierto? Pues esto puede estar difundiendo cosas y pararlo en el fondo es... y mira esto, en el fondo pararlo en un contexto global donde cuando hablamos de... Suena poco idea, pero el concepto de posverdad se ha ido. Pero la posverdad lo que decía en el fondo, y es súper interesante, es que los hechos pesan menos que lo que yo pienso personalmente. Mi verdad es más pesada a la hora de contrastarla con un hecho factual. Entonces, en un mundo donde mi pensar es más relevante que lo que la ciencia diga, cuando yo veo una imagen, digamos, o un video creado y que me refuerza lo mío, y digo, eso, ¿y por qué lo estoy cuestionando? No lo cuestiono, po. No lo cuestiono. Eso lo abordamos también en el estudio. El estudio que hizo Marcelo Mendoza con otros investigadores decía un poco eso. Decía a una persona que tiene una burbuja informativa, que tiene un sesgo, que ve algo que le alimenta ese sesgo y que le hace construir. Vivimos casi en mundos informativos distintos, es muy complejo. Tú le muestras un chequeo y le dices, sabes que esta información es falsa, y la persona con el hecho sigue diciendo no, pero en realidad sigue reafirmando sus creencias, sabiendo que hay algo de desinformación, pero dice no, todo es parte de, pongámosle el nombre que sea, una conspiración, da lo mismo. Y este tema de la posverdad también se abordó mucho en Estados Unidos, por lo que pasó con las elecciones de 2016, donde realmente las personas, y producto también de la crisis que hizo Facebook con Cambridge Analytica y todo, manipularon de tal forma que la gente seguía afirmada en sus convicciones, pese a que públicamente se desmintió. Permíteme un minuto, solamente, ¿por qué cito esto? Yo sé que parece un término medio pasado de moda, pero a lo que apunto es que desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva cultural
y política, creo que es donde menos espacio nos hemos dado quienes investigamos desinformación para averiguar las posibles causas de esto. Entonces, cuando tenemos en el fondo un mundo donde pesan más, no pesan los hechos, sino que pesan las opiniones personales, estamos en un problema como global. Porque esto tú lo puedes llamar desinformación, pero yo te lo puedo llevar a cualquier ámbito donde en realidad que no pese tanto la ciencia ni lo fáctico, sino que más bien pese lo personal, te genera un problema, como a nivel de, bueno, mínimos comunes, como sociedad humana. Y yo creo que ahí tenemos un problema como de, bueno, tú hablabas que una de las cosas que encontraste en el informe, y que también los académicos se han dado cuenta a nivel de, bueno, mirando la información y haciendo, bueno, todas las publicaciones que han hecho, es que hay una falta, digamos, de investigación en diferentes ámbitos. Y una de las que te quiero, como que yo me gusta conectar harto, a propósito del tema que estamos discutiendo, es que falta esto más sociológico, falta esta exploración más profunda de, bueno, cuáles son las causas de que estemos en un mundo así. En un mundo donde yo no creo en las instituciones, en un mundo donde yo solamente creo en mi verdad, donde yo no respeto. Mucha gente, por ejemplo, no entiende, esto es una cosa crítica en desinformación, no logra diferenciar una opinión de un hecho. Y dice, tú estás diciendo fake news, es lo que hacía Donald Trump, por ejemplo. Y eso es una opinión. O sea, yo tengo, en el informe que tuve la oportunidad de participar, una de las cosas que dijimos y que quisimos dejar meridianamente clara, es que tú no tocas la opinión. La opinión es un derecho de todas las personas. Claro, sea la opinión más loca, noticias, más rara que tú tengas, da lo mismo, no importa. Tú tienes derecho a opinar. El punto es otro, es cuando tú inventas un dato fáctico, ¿cierto? Una cosa, tratas de inventar una cosa, ¿cierto? O confunde una opinión y es muy fácil confundirla. Es muy fácil, digamos, que se traspapelen esas dos cosas y ahí la gente se confunde, pero es que yo creía esto, bueno, pero otra cosa es lo factual, o sea, lo empíricamente comprobable. Suena una lata esto. Pero en el fondo estamos en un mundo muy interesante así, porque ahí también está la diferencia, ¿no? Y lo que queremos combatir. Y precisamente en el estudio que ustedes hicieron, que se llama Desinformación y Noticias Falsas, un riesgo para la cohesión social. Quería que nos entráramos en por qué ustedes piensan que es un riesgo para la cohesión social. Hemos hablado acá que también, en el fondo, todo esto y el ambiente que se logra en lo social, como tú decías, afecta finalmente a la democracia porque hace muchas veces incluso perder la confianza en instituciones o crear en realidades, digamos, que no son. ¿Ustedes por qué piensan que afecta a la cohesión social? Mira, sí, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros partimos de la base que a lo mejor la desinformación o este fenómeno que se llama desórdenes informativos también podía afectar más, podía afectar en la inequidad, como te decía, en la cohesión social o afectar derechamente a los grupos vulnerables de la sociedad, a los grupos en pobreza, porque a lo mejor estos grupos podían creer más en esta información porque tienen menos años de educación, en fin, se podían elaborar distintos, hacer comparaciones, parámetros, y nos dimos cuenta que no es tan así, que en realidad la afectación se da porque la desinformación o los desórdenes informativos como los que hemos vivido del estallido, del plebiscito, bueno, y los que vendrán, por supuesto, tienen que ver con que se tapa un poco de la vista de la opinión pública los problemas de fondo reales de las personas, de los grupos humanos que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad, y se piensa que los problemas son otros porque estos personas influyentes o tomadores de decisión dejan de ver lo que tienen que ver, producto de estos escándalos de la contingencia, de estas noticias falsas, desinformaciones que existen. Por ejemplo, la directora de la agencia Lupa brasileña, que fue una de las entrevistadas, nos decían, aquí la desinformación, refiriéndose un poco al gobierno anterior en Brasil, el gobierno de Bolsonaro nos decía, acá fue tanta la desinformación que se llegó a pensar, la sociedad se convenció que el problema de Brasil era la corrupción y no la desigualdad, que en realidad es el problema. No decimos que no haya corrupción ni que ese fue el problema, pero se manipuló de tal forma la información que las personas pensaban que ese era el tema que afectaba a la sociedad brasileña como en su conjunto, y en verdad no es tan así. Entonces, la afectación que se hace a las personas en vulnerabilidad tiene que ver con eso, con que se pierde el foco de la discusión pública, del debate público y también de los tomadores de decisión. O sea, en el fondo no es lo que ustedes concluyeron, es que las personas que son más vulnerables
van a creer más las noticias falsas, No, sino que van a eso- ser más afectadas van a por, ser más las afectadas. decisiones que se tomen o por Sí. las realidades que se quieran. Sí, y de hecho la desinformación, y lo vimos también en el plebiscito, y aquí Fabián quizás nos pueda dar ejemplo. Nosotros conversamos, por ejemplo, con el director de Malaspina, que nos dijo, aquí una de las informaciones más chequeadas dentro de los meses de entre estallido y plebiscito fue, por ejemplo, el tema de la propiedad de la vivienda. Ya el tema de que la vivienda no iban a quitar las casas, que las casas no iban a ser propiedad de las personas. El tema de creerse, entre comillas, la desinformación afectó por igual a todos los grupos, a los tratos socioeconómicos. Perfecto. Fabián, queríamos entrar en la comisión de la cual tú eres parte. Acaban de sacar un primer informe. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo de la comisión, los objetivos que tiene y las conclusiones que sacaron, que es bien interesante porque hicieron también un estado del arte del tema de la desinformación. ¿Cómo ha funcionado eso? Sí, la verdad ha sido hasta ahora una cosa muy agradable. O sea, ha sido muy, muy buena onda todo. En el sentido del grupo. Lo que pasó antes de que esta comisión existiera, no, fue un nivel de toxicidad brutal. Pero la comisión, los nuevos integrantes, tenemos muy buena onda, no nos conocíamos. Yo no conocía o sea, solamente a Ingrid, que en el fondo trabaja en la facultad donde yo estudio. Pero el resto no. Y ha sido interesante porque a nivel como de los objetivos de este decreto que hizo el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Ciencia lo que hizo, y yo por eso acepté en realidad ser parte de esto, es en el fondo ponerse un poco al día con una discusión que tienen otros países y la Unión Europea y otros, de también ver la experiencia local y tratar de entender, cuajar y ver, digamos, qué está pasando con este fenómeno. O sea, el Estado tiene el derecho, digamos, el Estado de Chile, de tener un informe medianamente serio, que tenga, digamos, un resumen y que tenga, digamos, qué es lo que la literatura ha abordado sobre este fenómeno, estas mismas complejidades que vimos ahora tenuemente, pero también, por ejemplo, qué pasa en Chile. Yo creo que eso era interesante porque hay gente que, digamos, no sabe hasta qué punto se ha investigado esto, ha sido poco, en general no es algo así que abunde. Entonces eso también se definió en eso, en este informe. Tiene varias partes el informe, hay una introducción, obviamente hay... nosotros pusimos varias definiciones de desinformación, porque también el concepto está medio en disputa. O sea, no es algo... Ninguna agrupación ha logrado, digamos, poner un acuerdo como global de qué es la desinformación, así una sola definición. Y yo creo que eso también responde a un problema que existe, que tiene que ver con cómo se construye el término, ¿no? Muchas veces mi crítica, por ejemplo, a cómo han construido, esta mi crítica personal, digamos, a cómo han construido el término, es que usualmente se ha hecho desde lo que se denomina el norte global. O sea, se ha hecho en Europa y en Estados Unidos, pero las formas comunicacionales y la expresión comunicacional, digamos, en el norte global, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, etcétera, es diferente a Chile, operan de manera distinta. Entonces, la desinformación aquí es muy diferente allá. Y esa complejidad, digamos, y esa particularidad puede, digamos, cambiarte en la definición de esto. Digamos, pusimos varias definiciones, las que, digamos, son más serias. Pusimos también un apartado que Pedro Anguita hizo, eso que es el apartado más legal, digamos, lo jurídico. Actualmente a la fecha hay 12 proyectos de ley en el Congreso que se discuten sobre fake news o sobre desinformación. Y lo que quisimos, como te digo, es ponernos un poco al día en un informe que fue un poco extenso, tiene un poquito más de 100 hojas, pero que trata de entregarte un gran resumen a Chile, digamos, de cómo está el estado del arte a nivel global y local. Ese es como el primer objetivo. Y el segundo informe que estamos haciendo, tenemos entrega en noviembre, yo creo que debería ser, no quiero casarme con nada, porque en realidad estamos en ese proceso, digamos, pero pienso que va a ser quizá del mismo o menor tamaño, pero va a apuntar o debería apuntar, según lo que dice el decreto, a hacer algunas recomendaciones al Estado de Chile para poder enfrentar este problema. Y el decreto también, algunas de las cosas que dice es que orienta un poco cómo podrían ser esas recomendaciones, que van desde la perspectiva educativa, ¿cierto? Van algunas políticas públicas que pueden hacerse, y bueno, obviamente nosotros hoy ya estamos revisando la experiencia también internacional, otros países de América Latina y de todo el mundo, digamos, para ver qué es lo que está funcionando y ver si eso lo podemos también sistematizar y nosotros también crear recomendaciones que puedan ayudar al país a
enfrentar el problema. Yo no creo a detenerlo, porque no creo en eso. Y además que va evolucionando muy rápido también. Ha recibido algunas críticas también la comisión. De hecho, hubo un requerimiento al Tribunal Constitucional, también demandas, también organismos internacionales de prensa dijeron que estaban preocupados. ¿Cómo fue la reacción ahí de la comisión ante estas críticas? No, yo creo que la comisión, no lo digo por mí, lo digo por todos mis colegas, actuaron de una manera, yo creo, notable. O sea, notable. Nadie se molestó con esto y era una situación para estar muy molesto. Porque se dijeron muchas mentiras. Fake news. Y a mí, y eso o sea, fue el caso, o sea, no podía haber sido peor. O sea, justo la comisión que tenía que entregar y que el decreto decía, pero explícito, que había que entregar un par de informes, nos decían como que íbamos a censurar, que el gobierno iba a hacer una comisión que iba... O sea, pero una cosa que era tan absurda, pero era tan ridículo, que nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿cómo instalaron este tema? A tal nivel de que nosotros mismos no sabíamos qué hacer, y al final, ¿qué dijimos? Esto fue lo que dijimos. Vamos a hablar por la pega, que la pega va a hablar por nosotros. Claro, ¿qué vamos a hacer? Y el informe así fue. Y de hecho ha recibido muy buenas críticas también el informe que sacaron, ¿no? del análisis que se hace. Se nos estaba acabando el tiempo y le quería pedir a cada uno, antes de terminar, cuáles son los principales, muy cortito, cuáles son los principales desafíos que ustedes ven en términos de la desinformación o las fake news hoy en día. Yo creo que, como dice Fabián, es un tema que siempre nos va a tener pillado, que nunca vamos a poder, digamos, ir más, adelantarnos al tema por lo mismo de las tecnologías. Entonces yo creo que es clave para los medios de comunicación, para las autoridades, las escuelas, los centros de formación en general, la educación de las audiencias. La educación es un tema clave, la educación para consumir medios de comunicación, para consumir información, para no caer en el compartir cosas que no corresponden y también para protegerse. Es la única herramienta que tenemos hoy día, es la educación digital y de consumo y de la audiencia, para también resguardarnos como ciudadanos. Yo creo que es fundamental. Perfecto. Fabián. Yo me sumo a eso. Creo que de hecho es parte también de lo que creo que cualquier, digamos, informe o cualquier relatoría, etcétera, ha tratado de apuntar a que se mejore la parte educativa, que está un desastre. Pero yo aquí me pongo medio gremial en el sentido de decir que la primera línea contra la desinformación es el fact-checking. Eso en el mundo entero ha sido así. O sea, son los que están en el barro, en la trinchera, combatiendo el primer cortafuego. O sea, de ahí el resto. Para el 2019, en el fondo, cuando hubo el estallido, hubo también una explosión de medios de fact-checking. Hubo varios independientes, los medios tradicionales empezaron a sacar unidades. De eso queda esto. O sea, hicimos una curva así, una explosión, ¡pum!, y se fue. Quedan muy pocos. Es un periodismo que es caro de hacer, porque es muy lento. Sí, pues es trabajo. Sí. Tiene que tener innovación, tecnología, innovación, todo el tiempo, y cuesta mucho hacerlo. Y el problema es que, siendo la primera línea, cuando empiezan a desaparecer estos otros medios, en el fondo quedan así medio con temblor, digamos. Bueno, ¿quién defiende, digamos, a la gente? Y ahí yo digo, ojalá en el fondo fomentar, como pasa en otros países, el periodismo en general. Ese es mi llamado. O sea, yo creo que el buen periodismo, el periodismo de calidad, hecho por cualquier medio, en cualquier tipo de plataforma, o sea, con un proceso serio, curar la información, que haya editores, periodistas serios, eso desintoxica el ambiente. Eso es lo mejor. Hoy día cualquiera te puede entregar una información. Cualquiera. Porque las redes te permiten eso. Cualquiera publica. Pero en el fondo producir información seria, y ojalá también fact-checking, es lo ideal. Yo haría, ojalá se llamara que alguien me escuchara y dijera, bueno, fomentemos eso. Perfecto. Agradecemos a Fabián, a María José por acompañarnos acá, y aprovechamos de invitar al seminario que vamos a hacer el viernes 29, ¿no, José? Sí, sobre este mismo tema, en este mismo hermoso lugar de base pública, vamos a hacer el seminario sobre este tema, vamos a hablar estos mismos tópicos que son súper interesantes. Ojalá vengan periodistas que están trabajando, enfrentándose todos los días a este tema, ojalá vengan estudiantes de periodismo, también está dirigido para ellos, y bueno, y todas las personas que quieran sumarse, y también lo vamos a transmitir, así que por las redes de Comunicación y Pobreza, el viernes a las 12 del día. A las 12 del día por base pública también lo van a poder ver. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este capítulo de Comunidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.